Hola, comenzamos una nueva clase o un nuevo video sobre la ecuación de difusión unidimensional. Estábamos resolviendo la ecuación en un intervalo de longitud L usando el método de separación de variables. Continuamos entonces. La ecuación que estamos resolviendo es esta que está escrita acá arriba. La U sub t igual a k por la derivada de u con respecto a x dos veces para x entre 0 y L y t mayor o igual que 0. U de 0t igual a U de LT igual a 0, es decir, que estamos resolviendo en el rectángulo espacio-tiempo entre 0 y L con condición 0 en los dos extremos y una condición inicial que ya empezaremos a determinar en breve. Entonces estamos resolviendo aquí. Y lo que encontramos es que todas las soluciones que son un producto de una función de la variable x por una función de la variable t, son necesariamente de esta forma que está aquí. Es decir, un seno de n pi x sobre L por e a la menos ese mismo n pi sobre L al cuadrado por k por t. Y no habíamos escrito ningún ejemplo, lo que sí habíamos hecho al final era verificar que toda función de esta forma era una solución de la ecuación diferencial que tenemos acá. Muy bien, ejemplos. Seno de 3 pi x sobre L por e a la menos 9 pi cuadrado sobre L cuadrado por k por t. Ese es un ejemplo de una solución de este problema. Con un ejemplo concreto. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado b igual a 1 y n igual a 3. ¿Sí? Es importante que este 3 que está acá aparezca acá como 9 al cuadrado y acá tener pi cuadrado sobre l cuadrado, porque si no, al verificar, al derivar con respecto a t no nos va a dar lo mismo que derivar con respecto a x dos veces el factor que aparezca adelante. Eso es lo importante. Otro ejemplo, tomamos b igual a 4,5 y n igual a 1 y obtenemos esta solución que es 4,5 por el seno de pi x sobre L por e a la menos pi cuadrado sobre L cuadrado por k por t. Esos son dos ejemplos de soluciones de variables separadas que son las que cumplen esta fórmula que obtuvimos en la clase anterior, que fue un poco larga y pesada. Pero ahora tenemos ya un montón de ejemplos que podemos considerar, y no solo podemos considerar soluciones de esta forma, que son las de variables separadas, sino que podemos empezar a combinarlas. ¿Cómo podemos combinarlas? Sumando las soluciones. Al sumar dos soluciones, dado que esta ecuación, tanto la ecuación diferencial como las condiciones de borde son homogéneas, podemos sumar dos soluciones que van a seguir cumpliendo tanto la ecuación diferencial como las condiciones de borde. Por lo tanto, si sumo estas dos, obtengo una nueva solución. Bien, entonces ya tenemos tres soluciones diferentes. Dos que son de variables separadas y otra que se obtiene como suma de variables separadas. Si yo quiero escribir esta última, la u sub 3, como un producto de una función de la variable x y una función de la variable t, no lo voy a lograr. Es imposible, pero sigue siendo una solución. Una pregunta hago ahora. ¿Qué condición inicial? ¿Cuánto valen en t igual a 0 estas soluciones? Eso es muy sencillo. Si tomo t igual a 0 en la primera fórmula, tengo un 0 en la exponencial, esto se va y me queda que la u1 de x0 es seno de 3pi x sobre L. Tomo t igual a 0 en esta segunda fórmula, lo que me queda es solamente 4,5 por el seno de pi x sobre L. Y si tomo t igual a 0 en la u sub 3, se va a la exponencial de los dos términos y me queda esta suma de seno de 3pi x sobre L más 4,5 por el seno de pi x sobre L. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que siempre que mi condición inicial, dada sobre el t igual a 0, sea de la forma un seno como estos, con un entero por pi x
sobre L, o la suma de dos de esas, por una constante que puede ser diferente. Si tengo una de esas, siempre voy a poder encontrar la solución. Pueden ser dos o podrían ser más. Eso es lo que me está diciendo este razonamiento. Muy bien. Pregunta, si ahora quiero resolver este problema que tengo la ecuación diferencial, las condiciones de borde y también la condición inicial, ¿cuál es la solución? Bueno, ya sabemos que hay un montón de soluciones de variables separables y sumas de soluciones que son de variables separables. Si miro la condición inicial, esta condición inicial es 4 por el seno de 3 pi x sobre L. Esta función seno de 3 pi x sobre L es una de las autofunciones de la phi. ¿Por qué? Porque tengo un entero 3 por pi sobre L multiplicando a x. Cuando evalúe esta en el extremo x igual a 0 y x igual a L, me va a dar 0, o sea que cumple las condiciones de borde. Por lo tanto, cuando mi condición inicial es una de estas, la solución u de xt no es otra cosa que esa seno multiplicada por la exponencial que le corresponde, que es e a la menos 3 pi sobre L al cuadrado por k por t. Así de simple. Multiplico la función seno por la exponencial que le corresponde. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre si tengo una suma de un seno y otro seno? Bueno, primero observamos que aquí tengo 3 pi sobre L, o sea que esta función es una de las autofunciones, y acá tengo 8 pi sobre L, esta también es una de las autofunciones. Por lo tanto, si yo quisiera resolver con esta condición inicial, tengo como solución 4 seno de 3 pi x sobre L por e a la menos 3 pi sobre L al cuadrado por k por t más, esa es la solución, perdón, del problema si la condición inicial fuera esta. Si la condición inicial fuera esta, la solución sería 1,7 seno de 8 pi x sobre L por e a la menos 8 pi sobre L al cuadrado por k por t. Esa es la solución con esta condición inicial. Y si la sumo, obtengo la solución u de xt del problema con la solución inicial, con la condición inicial que es la suma. Una cosa importante de observar, esta exponencial o esta no se puede sacar de factor común de la suma porque son diferentes. Aquí hay un 3 y aquí hay un 8. Entonces son diferentes, cada una multiplica a una de ellas, no es que multiplica a todas. Entonces, una observación importante, resolver la ecuación de difusión no es multiplicar por una exponencial, solamente es multiplicar por una exponencial si la condición inicial es una de estas, es alguna constante que llamábamos b por seno de n pi x sobre L. Si la condición inicial es solamente una fórmula como esta, resolver la ecuación de difusión es multiplicar por una exponencial. Pero si no, bueno, hay que tener cuidado. Si es la suma de 2, hay que multiplicar cada una por la exponencial que le corresponde. Si fuera la suma de 3, hay que multiplicar cada una de las 3 por la exponencial que le corresponde. Bien. Entonces, si uno continúa con este razonamiento, usando que estamos trabajando con un problema lineal homogéneo, podemos sumar no solo 2 o 3, sino tantas como queramos. Si sumo m, tomé m como un número genérico, m soluciones, C1 las multiplico por una constante, C1 por U1 más C2 por U2 hasta Cm por UM, que lo escribimos de manera compacta de esta forma, eso también es una solución. Entonces hemos llegado ahora a una gran familia de soluciones de la ecuación diferencial más las condiciones de borde. Esto es lo que yo llamo como una solución más general. Es todas las sumas de m funciones de esta forma. Bn por seno de n pi x sobre L por e a la menos n pi sobre L al cuadrado por k por t. Si sumo m, 40,
800, 5 de estas funciones, tengo una solución de la ecuación diferencial que cumple las condiciones de Born. Ahora, ¿qué condición inicial cumple esta condición, esta solución? Bueno, cuando yo tome t igual a 0 en esta fórmula, es como tomar t igual a 0 aquí, todas estas exponenciales dan 1, y lo que me queda es que la condición inicial que cumple esta u es esta suma, es decir, esta suma que está acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ya sabemos resolver la ecuación de difusión con condiciones de borde de tipo Dirichlet homogéneas iguales a 0, siempre que la condición inicial sea una suma de senos de seno. Una suma de senos, pero no cualquier seno. Tiene que ser seno de n por pi por x sobre l. ¿Sí? Un entero por pi por x sobre l. Siempre que tenga mi condición inicial una suma de esas, ya sé cómo resolverla. ¿Cómo? Multiplicando cada una de esas senos por una exponencial. E a la menos n pi sobre l al cuadrado por k por t. ¿Sí? Cada una, ¿de acuerdo? Es importante notar que la suma es así. Este seno multiplica esta exponencial. Tiene que ser el mismo coeficiente que está acá al cuadrado, el que está aquí. Y esta sería la u de xt. Entonces, siempre que mi condición inicial sea una suma de estas, la solución se obtiene multiplicando cada seno por la exponencial que le corresponde. Muy bien, y ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa si la f que me dan no es de esa forma? ¿Qué pasa si mi condición inicial es una cosa así, por ejemplo? Vale 0, 1 y 0 en el x igual a l, en la función. O 100, la función que va linealmente de 0 hasta 100 grados y baja linealmente de 100 grados hasta 0, y quiero resolver la ecuación de difusión. ¿Qué pasa con la difusión de calor o de temperatura, o cuando la difusión de algún compuesto, cuando pasa el tiempo, si mi condición inicial es una cosa así? Claramente esta función, fíjense que tiene aquí un ángulo, no es suave, no puede ser una suma de senos de n-pi, porque las funciones seno son todas suaves, derivables y no tienen ese problema. Sin embargo, la teoría de la serie de Fourier que vamos a ver en el capítulo próximo, vamos a ver que cualquier función f, como esta, por ejemplo, siempre que sea, aquí dice con algunas restricciones razonables, las restricciones van a ser que f sea con C1 a trozos, como esta que está aquí, podamos calcular la derivada y sea continua por tramos, que sea continua. Y en el caso va a hacer falta, para tener una buena aproximación, que f en 0 sea lo mismo que f en L y sea 0, que cumpla las condiciones de borde, eso es lo que se llama un criterio de compatibilidad. Entonces, si tengo una función como esa, siempre la puedo escribir o la puedo aproximar por suma de estos senos. Y la puedo aproximar cada vez mejor tomando cada vez más funciones. Cuando tomo m tendiendo a infinito, puedo hacer tender esas sumas finitas a la f. Entonces lo que escribimos acá en el recuadro es que cualquier dato inicial f, con estas hipótesis, se puede escribir como una combinación lineal infinita de senos, conocida como serie de Fourier de f. Entonces, dada una función f, siempre la puedo escribir como una suma infinita. Esta suma infinita no es otra cosa que escribir límite, cuando m tiende a infinito, de sumar de 1 hasta m, bn por seno de n pi x sobre m. Enseguida vamos a ver cómo calcular los bn para aproximar cualquier función dada. Por ahora, créanme que se puede, y es algo que vamos a estudiar en el próximo capítulo. Entonces, resumimos lo que tenemos hasta ahora. Tenemos esta ecuación diferencial con condiciones de borde 0,
valor 0 en los extremos, y con una condición inicial una f, cualquiera ahora. Si yo sé cómo calcular los coeficientes de Bn de manera tal de que esa f se escriba como esta suma, como combinación infinita de senos, la solución U será la suma de Bn por seno de n pi x sobre L por e a la menos n pi sobre L cuadrado por k por t. ¿Qué estoy haciendo? Tomé esta función y estoy multiplicando cada uno de esos senos por la exponencial que le corresponde. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si mi f ya era 3 por seno de pi x sobre L menos 5 por seno de 2 pi x sobre L, solamente para encontrar la solución me alcanza con intercalar la exponencial. Me va a quedar 3 por seno de pi x sobre L por e a la menos pi sobre L al cuadrado por k por t. Menos 5 seno de 2 pi x sobre L por e a la menos 2 pi sobre L al cuadrado por k por t. Entonces, si yo tengo una f que ya es una suma de los senos que encontré como autofunciones, la solución U se obtiene multiplicando por las exponenciales cada término. Eso ya lo aprendimos a hacer un par de diapositivas atrás. La pregunta es, tengo una f cualquiera. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular los coeficientes de sub n para escribirla de esta forma, y la solución U será la serie, ahora voy a tener una suma infinita, que se obtiene intercalando las exponenciales adelante de cada seno. Enseguida vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver ese ejemplo necesitamos saber cómo se calculan los b sub n para una f a. Y a eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está la pregunta que acabo de hacer. Muy bien. El cálculo de los b sub n se basa en esta observación que tenemos acá, que queda como un ejercicio para hacer en la práctica. Si yo integro entre 0 y L un seno de n pi x sobre L por un seno de m pi x sobre L, dos de estas autofunciones que encontramos, si las multiplico, tomo n un entero y m otro entero. Si multiplico estas dos funciones y las integro, si el n es distinto de m me da 0. Y si el n igual a m, me da la longitud de este intervalo sobre 2. Aquí está el L dividido 2. Podemos hacer un pequeño dibujo. Fíjense, si yo dibujo, estoy entre 0 y L y dibujo seno de 1 por pi por x, es la función que sube y baja así. Vamos a mostrar. Esta es la función seno de pi por x sobre L. Si dibujo la que es seno de 2 pi por x sobre L, sube y baja, sube y baja. Bueno, y es completamente simétrico. Entonces, lo que me da positivo de este lado, me da negativo de este, y la integral da este 0. ¿Por qué? Porque aquí tenía seno de 2 pi x sobre L. ¿Sí? Lo vamos a hacer analíticamente en los ejercicios, pero lo importante es que si el numerito que multiplica acá es distinto del que multiplica acá, la integral da 0. Se dice que las funciones son ortogonales, como cuando tenía el producto escalar de dos vectores, acá tengo como el producto escalar de dos funciones. Y si son la misma, es decir, si tengo seno de 4 pi x sobre L por el seno de 4 pi x sobre L, eso me da la longitud del intervalo sobre 2. Si tengo seno de 8 pi x sobre L por el seno de 8 pi x sobre L, me da la longitud del intervalo sobre 2. Si tengo el seno de 13 pi x sobre L por el seno de 13 pi x sobre L, me da la longitud del intervalo sobre 2. Ahora, si tengo uno cualquiera y acá tengo el 13, me va a dar 0 cuando n sea distinto de 13 y L sobre 2 cuando n sea igual a 13. Es un número para enfatizar que una es variable y la otra se mueve.
Esta observación nos va a permitir calcular los coeficientes Bn para que se cumpla que esta serie de Fourier me dé la f que yo tenía. Entonces, recuerden que el objetivo es cómo calcular los Bn dada una f para que se cumpla esta igualdad que tenemos aquí. Bien, entonces, considero la f que es la suma infinita, o el límite de sumas infinitas de Bn por seno de n pi x sobre n. Esta es la forma compacta, y la escribo de forma extendida de esta manera. B1 por el seno de pi x sobre L, más B2 por el seno de 2 pi x sobre L, más, punto suspensivo, enfatizo el 13, tomé el 13 por tomar un número, que es un número de la suerte, y después sí. Entonces tengo infinitos términos de esto. ¿Qué ocurre si tomo la f esta f, y la multiplico por seno de 13 pi x sobre L? La multiplico acá por seno de 13 pi x sobre L, acá también, que es lo mismo que tomar aquí, y después aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar aquí seno de 13 pi x sobre L, acá seno de 13 pi x sobre L, acá, y en todos los términos. Eso es lo que está aquí entre corchetes. Me queda B1 por seno de pi x sobre L, por seno de 13 pi x sobre L. B2 por el seno de 2 pi x sobre L, por el seno de 13 pi x sobre L. Punto suspensivo, y en todos los términos aparece por la propiedad distributiva el seno de 13 pi x sobre L. Y luego integro entre 0 y L. Esta forma. Si integro entre 0 y L esta suma, que está acá entre corchetes, es lo mismo que integrar entre 0 y L cada uno de los términos. Entonces, al integrar en cada uno de los términos, puedo sacar la constante B1 afuera, la constante B2 afuera, la constante B3, la B13 afuera, y así sucesivamente. ¿Y qué ocurre? Esta integral de seno de pi x sobre L por seno de 13 pi x sobre L me da 0, porque el 1 que está acá es distinto del 13. La segunda integral también da 0 porque 2 es distinto de 13. Esta fórmula nos dice que si los numeritos de acá y acá son distintos, el resultado da 0. Y así sucesivamente. Excepto una, todas las integrales van a dar 0 excepto esta, la de 13. La de 13 va a dar, tengo el seno de 13 pi x sobre L por seno de 13 pi x sobre L, como tener aquí 13 y 13, me va a dar la longitud sobre 2. O sea que toda esta suma infinita de integrales que nadie quisiera calcular, no hace falta calcular, porque son todas 0 excepto una. Esta, la que da distinto de 0, da L sobre 2. O sea que esta suma infinita de números, ahora me quedó el B13 por la integral que es L sobre 2. O sea que la integral de la f multiplicada por seno de 13 pi x sobre L da B13 por el L sobre 2. Entonces, si despejo dividiendo por L sobre 2, me queda que el B13 es 2 sobre L por la integral entre 0 y L de f de x por el seno de 13 pi x sobre L. Lo hice con un número, podría haberlo hecho con la letra m en lugar del 13. No lo podía hacer con la letra n porque la n es la que tenía acá, pero sí podía hacerlo con. Y a lo que llegamos es que en general el enésimo término b, el enésimo coeficiente b, se calcula como 2 sobre L por la integral de f de x por el seno de n pi x sobre L. Eso quiere decir que el B1 se calcula poniendo un 1 acá, el B2 se calcula con un 2 ahí, el B3 se calcula con un 3 ahí, y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Tenemos una manera de calcular los coeficientes de Fourier de una f cualquiera. Bien, hagamos un ejemplo. Quiero hallar la solución de esta ecuación de difusión. La misma ecuación de siempre con condición inicial 1, la función constantemente 1.
Quiere decir, tengo una barra a 1 grado en toda la barra y está completamente aislada en el borde lateral, y los dos extremos, a partir del tiempo 0, los voy a poner en temperatura 0. ¿Qué va a pasar con la distribución de calor o de temperatura ahí dentro? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la solución de este problema es U de xt igual a esta suma infinita de b sub n por e a la menos n pi sobre l cuadrado kt por el seno de n pi x sobre l. La única diferencia con lo que veníamos escribiendo es que escribí la exponencial a la izquierda del seno, pero nada más. Entonces, esta va a ser la solución siempre y cuando los Bn sean los coeficientes que logran que se cumpla esta igualdad. Es decir, sean los coeficientes de Fourier de la función constantemente 1. Bien, ¿cómo vimos que se calculaban? Acá tenemos la fórmula. Los coeficientes de Fourier de una función f se calculan como 2 sobre la longitud del intervalo por la integral de f por la función enésima, seno de n pi x sobre. Entonces el trabajo se hace así. El Bn se puede hacer en general, es la integral de 2 sobre L por la integral de 1 por el seno de n pi x sobre L, la primitiva del seno es menos el coseno, bla, 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 llegamos a esta fórmula. Si la limpiamos un poquito más, el L se cancela de los dos lados y nos queda que es menos 2 sobre n pi por coseno de n pi menos 1 por coseno de n pi menos 1. Y podemos dejarla así o observar que este número va a dar 1 o menos 1, dependiendo de si n es par o impar, por lo tanto la resta va a dar 0 o menos 2. Cuando sea 1 da 0, cuando n es par, y cuando n es impar, esto da menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Este menos 2 se puede simplificar con este, y poner que finalmente la fórmula me da 0 si n es par, o 4 sobre n pi si n es impar. Entonces resumimos, para esta función 1, ¿qué ocurre? La solución de este problema es esta serie de Fourier con los Bn calculados según esta fórmula, o también, vamos a ver, menos 2 sobre n pi por el coseno de n pi menos 1. Bien, vamos a ver en GeoGebra cómo se puede usar esto para visualizar la solución. Bien, yo lo que tengo aquí es, yo escribí algunas fórmulas para ganar un poco de tiempo, y aquí tengo, esta fórmula que está acá es el Bn. El Bn es menos 2 sobre npi por coseno de npi menos 1. Lo escribí como una función de la variable n. Luego escribí la u, a ver si la puedo mostrar acá. La u la escribí como la suma de Bn por seno de n pi x, y aquí estoy usando L igual a 1 para graficar, o sea, sobre L, que L es 1, por E a la menos n cuadrado pi cuadrado por t, y digo que sume para el n minúscula desde 1 al n mayúscula. Al hacer esta fórmula, el GeoGebra me preguntó si quería crear deslizadores para t y para n, y eso le dije que sí, y entonces tengo acá un deslizador para t, con el cual voy a avanzar la ecuación del calor a medida que este crece. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó acá? Ah, perdón. Hice un zoom mal. Y el n es la cantidad de términos de esa serie de Fourier que estoy usando para aproximar. No voy a sumar infinitos, pero voy a sumar un número razonable. Entonces, vamos a sumar más números. Por ejemplo, 30. Esta es la aproximación de la función constantemente 1 en el intervalo 0,1
sumando 30 términos de la serie de Fourier, es decir, desde el B1 por seno de 1 pi x hasta el B30 por el seno de 30 n pi x. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá ocurre algo que se conoce como fenómeno de Gibbs, y es que esta condición inicial es temperatura constantemente 1, no es compatible con las condiciones de borde que nos piden que la temperatura sea 0. Por eso se ve tan raro, pero ya vamos a estudiar un poquito mejor esto. Tal vez un ejemplo mejor habría sido el que dibujé hace unas diapositivas. Lo veremos en la práctica. Entonces, fíjense lo que ocurre. En t igual a 0 la aproximación no es muy buena, pero a medida que ocurre el tiempo... esta es la f, vamos a sacarla. A medida que transcurre el tiempo, la solución... Déjenme poner que el t, tener un intervalo acá. Entonces, para t igual a 0 tengo esa solución, y a medida que transcurre el tiempo, esto es t.001, la solución va decreciendo y va tendiendo a 0 a medida que el tx tiende a infinito. ¿Por qué es esto? Porque cada término tiene una exponencial negativa, o sea que a medida que el t crezca, la solución va a tender a 0, y eso está causado por la condición inicial. Si vuelvo en t igual a 0, ¿puedo hacerlo así? No. Ese sería t igual a 0.001, t igual a 0.002, t igual a 0.003, y así voy avanzando, y va avanzando la solución, y va tendiendo a 0. O sea, ¿qué está pasando? Esta es una ecuación del calor homogénea. Comencé con temperatura 1. No hay término fuente por ser homogénea. Tengo condición de borde, temperatura 0, el extremo izquierdo y el derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder mantener la temperatura 0 en el extremo izquierdo y derecho, estoy poniendo un hielo que se me derrite y cambiándolo constantemente. Y eso hace que esté sacando calor, y el calor se está yendo por los dos extremos. Mucho al principio porque está más caliente, y a medida que avanza el tiempo va saliendo menos. Fíjense que ahora yo estoy haciendo clic a la misma velocidad, pero la solución empieza a decrecer más lentamente. ¿Por qué? Porque por la misma ley de Fourier, el calor que fluye hacia los extremos, hacia afuera por los extremos, es proporcional al gradiente, y el gradiente ahora es cada vez menor. Muy bien. Ya jugaremos con más ejemplos en la práctica. Los invito a ustedes a que prueben y se fabriquen algunos ejemplos propios para practicar. Y con esto terminamos y nos vemos en la próxima clase.